Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que sea así, que esto sea como lo he pensado, Señor, un regalo para todos nosotros, Señor. Una confirmación, Señor, de que vamos en buen camino, Señor. Hoy quiero traer la historia de una heroína de la Biblia. No la historia, sino quiero mencionarla así en primer lugar. Pero no es muy conocida por ser victoriosa, sino más bien por ser ninguneada. Se llamaba Lea. Y yo no sé de aquí quiénes sepan quién es Lea o si lo ubican. Lea. ¡Qué barbaridad! Por eso, porque no está entre los famosos, entre los triunfadores. Lea es la primera esposa de Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob fue buscando esposa? Vio a Raquel, se enamoró de ella, trabajó para el papá, pero el papá, en lugar de darle a Raquel, le dio a Lea. Entonces, después de la noche de bodas, pues allá fue Jacob a quejarse de Lea con el papá de Lea, ¿no? Oye, pues me engañaste, me dijiste que me ibas a dar a Raquel y me diste a Lea. Y yo me imagino cómo se ha de haber sentido Lea cuando se enteró de eso, ¿no? Rechazada. No era ella la que su esposo esperaba. Y su nombre, el nombre de Lea, significa, nada más en el puro nombre, su nombre significa cansada, melancólica. El nombre de Lea. Pero el Señor Jesucristo vino un día a decir: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, ¿no? Bueno, Lea fue la primera esposa de Jacob. Él, no es que como que no la amara, pero la amaba menos que a Raquel. O sea, Raquel era la que él estaba enamorado. Entonces, vamos a Génesis 29, de 31 al 35. Quienes puedan buscarlo, Génesis 29. Aquí lo tengo y se los leo, pero o si gustan anotar la cita y la consultan en casa. Esta es la nueva versión internacional, a lo mejor no. Génesis 29, versículos 31 al 35. Dice así: cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril, la que sí era amada. Lea quedó embarazada y dio a luz a un hijo al que llamó Rubén, porque dijo: el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo al que llamó Simeón, porque dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz a un tercer hijo al que llamó Leví, porque dijo: ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a un cuarto hijo al que llamó Judá, porque dijo: esta vez alabaré al Señor. Y después de esto dejó de dar a luz. ¿Y qué significan el nombre de los hijos? Ya dijimos que Lea significa cansada, agobiada. Rubén significa mira un hijo. He aquí un hijo o ve aquí un hijo. Y ese es como que el primer contacto que nosotros tenemos con el Señor es cuando Él nos ve. Si no lo creen, vamos a Juan 1, 47 al 48. Dice Juan 1, 47, 48. Si quieren, vayan anotando las citas. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó:
aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas en la higuera, yo ya te había visto. Yo ya te había visto. Luego en Mateo 4:18, del 20 al 4:18 y 20 y 22, dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago porque eran pescadores. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Jesús los llamó, dejaron enseguida la barca y su padre para seguirlo. Dios nos ve, nos llama y ahí están los discípulos. El primero es que nos ve. Y tan es el primero que si quieren vamos, para que vean todavía más reforzado, al Salmo 139, 16, que dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dios nos ve aún antes de que hayamos nacido, ahí nos ve el Señor. Entonces el primer contacto es ese, Él nos ve. Y por eso Rubén significa el que me vio, o Él me vio. Vamos al segundo hijo. Simón, Simeón o Shimón significa el que oye o oído, porque el Señor oyó que ella era aborrecida. Juan 11:41, si quieren anotarlo, dice, entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dios nos escucha, Dios nos ve, Dios nos escucha, ¿verdad? Aunque tú pienses que todas tus oraciones no son respondidas, que Dios no te está escuchando, Dios está escuchando tus oraciones. Y más si estás como Lea, agobiada, cansada, abatida, Dios está escuchando, Dios está viendo, Dios está pendiente de ti. Vamos al tercer hijo, Leví. Leví significa unido, adherido, porque Lea esperaba con este tercer hijo su esposo, esperaba que con este tercer hijo su esposo finalmente se uniera a ella y le tuviera afecto. Leví lo vimos, ¿verdad, pastor? La vez pasada que hablamos del sacerdocio, vimos que el sacerdocio era de la tribu de Leví, amén. Y el sacerdocio es eso, es entrar en la presencia con el Señor, es la intimidad, es unirte con Él, amén. Es interceder por los demás desde tu sacerdocio. Números 8, 13 al 16, si quiere alguien verlo o anotarlo. Dice, Números 8, 13 al 16, dice, harás que los levitas se pongan de pie frente a Aarón y a sus hijos, y los presentarás al Señor como ofrenda mecida. De esta manera apartarás a los levitas del resto de los israelitas para que sean míos. Después de que hayas purificado a los levitas y hayas presentado como ofrenda mecida, ellos irán a ministrar en la tienda de reunión. De todos los israelitas, ellos me pertenecen por completo, son mi regalo especial, dice el Señor. Los levitas, amén, son mi regalo especial, dice el Señor. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel. Ese es el papel que todos los levitas juegan. Y los levitas son los sacerdotes, son los guardianes del templo, son los cantores, son los danzores, son los servidores. Todo el que sirve al Señor es un levita, amén. Y debe estar unido o adherido al Señor, porque somos un regalo para Él. Porque la decisión de nosotros de cantarle, de alabarle, de danzarle, de cuidar la iglesia, de venir a servir, esa decisión es un regalo especial para Él. Así nos ve Él cuando asumimos ese papel de levitas. Cuando participamos en algo en favor de la iglesia, la cocina, la escuelita,
todos los ministerios, todo aquel que quiera servir para el templo del Señor, para la administración, es un levita. Muy bien, vámonos al cuarto hijo. El cuarto hijo, Judá, significa alabanza o agradecimiento. Ay, eso le gustó a la pastora. Alabanza, la danza. Porque Lea dejó de enfocar, fíjense qué importante aquí esto, porque Lea dejó de enfocarse en el amor de su esposo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Dejaré de pensar en ese marido que sigue pensando en Raquel y ahora me voy a dedicar a alabar y agradecerle al Dios que me ama. Amén. Ahora, dice que significa alabanza o agradecimiento. No sé si ustedes están de acuerdo con que sean las dos, porque normalmente nosotros habíamos escuchado que el significado de Judá era alabanza, ¿no? Pero es también agradecimiento. Por favor, si alguien tiene el Salmo 136 en la versión Reina Valera y alguien tiene el Salmo 136 en la nueva versión internacional, quiero que estas dos personas levanten su mano porque vamos a leer los primeros versículos. ¿Qué tiene Josefita? ¿Versión Reina Valera? Reina Valera, ok. A ver qué dice la Reina Valera, el 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y así se puede ir siguiendo con el 2, el 3, el 4 y van a ver que siempre donde la versión Reina Valera dice alabad, la nueva versión internacional dice den gracias, den gracias, den gracias. Dar gracias es una manera de alabar al Señor. Y alabar es una manera de darle gracias al Señor. Nosotros lo alabamos por agradecimiento, ¿verdad? Bueno, en Génesis, ese es Judá. ¿Qué pasó con Judá? En Génesis 49, anoten la cita, o alguien si lo tiene, me dice y es valiente y arrebata, 49 del 8 al 12. Si alguien levanta la mano o lo leo yo, hermanita. Del 8 al 12. Tú, Judá, tus hermanos te alabarán, tus dedos estarán en la garganta de tus enemigos, mientras tus hermanos te honran. Eres un cachorro de león, Judá, recién salido de la cacería, hijo mío. Mírenlo, agazapado como un león, rey de las bestias. ¿Quién se atreve a meterse con él? El centro, ¿hasta ahí o todavía? Ok. El cetro no se apartará de Judá. Él sostendrá con firmeza el bastón de mando hasta que llegue el gobernante supremo y las naciones le obedezcan. ¿Todavía? Atará su asno a la vid y su preciado y hermoso buey a una rama robusta. Lavará su camisa en vino y su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos serán más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Nada más y nada menos, esto le dijeron a Judá. Nada más y nada menos en la bendición. El 10 dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. ¿Cómo sabía Jacob? ¿Cómo sabía Jacob? Si en ese tiempo ni siquiera eran reyes, ni siquiera había reyes entre ellos, era él y sus hijos y punto. ¿Cómo sabía que había un cetro? ¿Cómo sabía que iba a haber un reinado? ¿Cómo sabía que ese reinado no se iba a apartar de David, de los hijos de David, hasta que llegara el rey de reyes y señor de señores entre ellos? ¿Cómo sabía él?
Dice la Biblia que hay 14 generaciones entre Abraham y David. 14 generaciones entre David y la, ¿cómo le llaman? Cuando los llevaron la deportación. Y 14 generaciones entre la deportación y el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabía Jacob? ¿Quién le dijo a Jacob que esa bendición la debería decir en esos términos para su hijo? La verdad que a mí me sorprendió esto. No sé si a ustedes les sorprenda, pero a mí sí me sorprendió. Vean qué tremendo. Así como la vez pasada que hablamos del sacerdocio, el pastor dijo, la tribu de Leví, cuando terminamos de hacer la reflexión, el Leví es la tribu de Leví, para él es el sacerdocio. Así, la alabanza, cuando hablamos de la alabanza, cuando hablamos de la danza, cuando hablamos de la gratitud, cuando hablamos de todo eso, es Judá, ¿verdad? Entonces, esto representa un poquito la transición que nosotros vamos viviendo como personas y como pueblo. Número uno, Él nos vio, nos escogió, a todos nosotros, a todos y cada uno de nosotros, no sé cómo, pero le doy gracias porque Él nos vio a todos y cada uno de nosotros. Él nos escuchó cuando estábamos afligidos, cuando clamábamos a Él, cuando estábamos con la preocupación, cuando pensábamos que nadie nos podía ayudar, Él nos escuchó y nos socorrió. El siguiente paso es unirse a Él. Algunos ya lo han hecho, algunos ya son sacerdotes, algunos, me dice el Señor aquí, que postran sus rodillas delante de Él y que son un regalo para Él, porque interceden por sus familias, porque tienen la Biblia en la mesa, en la mano, dispuestos siempre a clamarle a Él por sus hijos, por sus nietos, por sus hermanos, algunos. Pero quiero decirles algo, los que todavía no lo han hecho, todavía es tiempo para unirnos a Él. Todavía es tiempo de buscarlo. Es unirte, ese sacerdocio es unirte, es hacerte uno con Él. Y eso solamente se logra en la intimidad. Así como los matrimonios se unen, se hacen una sola carne en la intimidad, así el hombre con Dios solamente en la intimidad. Es cuando vienes aquí, te llenas, adoras, te metes a la presencia y todo, pero tienes que buscar un sitio en tu casa, un sitio, tu lugar secreto, como siempre nos ha dicho el pastor, tu lugar de intimidad, donde solamente estés tú y Él, nada más. Y trata de, o sea, ese momento le puedes pedir, le puedes adorar, puedes hacer muchas cosas, pero trata de escucharlo. No solamente pedirle, porque cuando tú te reúnes con un amigo, cuando te reúnes tú con tu esposa es para platicar, ¿verdad? Esa intimidad sirve para platicar, para conocerse, para decirte qué me gusta, qué no me gusta, preocupaciones, todo lo transmites y eso va haciendo la intimidad. Ahora, la intimidad no se logra, la intimidad es como un adhesivo, un vínculo, un pegamento, eso no se logra en una sola vez, no es como que una vez a la semana lo voy a buscar, no, eso es algo que todos los días tienes que buscarlo, todos los días tienes que buscarlo. El pastor el otro día nos dijo, hay una hora en la madrugada, ¿quieres hacer ese esfuerzo? Búscalo, cuando ni la luz, ni la gente, nadie está que te pueda estorbar. Póstrate y órale, o siéntate, si ya no te da para postrarte, si somos personas mayores y ya no nos cuesta trabajo arrodillarnos, nos sentamos, platicamos con Él, ¿verdad? Y escojamos un lugar, hay que tener esa intimidad, amén. Y luego el número 4 es alabarlo y agradecerle. Ahora, si nada más fuera alabar y agradecer, pues pongo mi playlist de alabanzas y ahí estoy todo el día, ¿no? Y la pongo, Señor, te estoy alabando. No, ese no es la alabanza y el agradecimiento que Él quiere. Amén. Quiero que leamos o que busquen el Salmo 33:1 de la versión Reina Valera.
Amén. ¿Quién lo tiene? Chepita. ¿Quién lo va a leer? Alegraos, oh justos en Jehová, y en los íntegros es hermosa la alabanza. Amén. Esa es la alabanza, la que va a llegar al corazón de él, la de los justos. Amén. Decimos que la alabanza llega como un olor grato para él, ¿no? Pero si nosotros hacen la semejanza de un perfume, que derramamos un perfume, pero yo les quiero decir algo. Si nosotros estamos sin bañarnos de 2 o 3 días, nos echamos el perfume, pues por muy bueno que sea el perfume, al rato se va se va a volver al miscle, le llaman, no sé cómo. Entonces tenemos que estar limpios para que ese perfume llegue con olor grato para él. ¿Y qué es limpiarnos? Es venir ante él a lavarnos los pies, ¿verdad? Dice él que no es necesario limpiarnos todo el cuerpo, que son los pies lo que él nos lava. Nos limpiamos solamente delante de él. ¿Y qué significa eso? Que vengamos con él y le mostremos todas las cosas que nuestra naturaleza terrenal, ¿verdad?, ha ido manchando, ha ido ensuciándonos, ¿sí? Que le pidamos perdón, que lo reconozcamos, ¿verdad? Y para que él nos limpie, nos lave. Y entonces ese es el primer acto que tenemos que hacer cuando lo vamos a adorar, cuando le vamos a alabar. Esa limpieza, ¿verdad? Ese buscar que él nos limpie, nos perdone, confesarle lo que hemos hecho, decirle: Padre, te confieso. Todos, o sea, no es que tengamos que venir en santidad completa, porque dice la Biblia que no hay santo, no hay ni uno solo santo, sino que tenemos que venir a reconocer delante de él lo que nos hemos ensuciado. Padre, te pido perdón porque hice tal cosa, te pido perdón porque traté mal a mi esposa, te pido perdón porque traté mal a mis hijos, porque mal contesté, porque se me atravesó una persona en el tráfico y le dije, se me salió decirle tal cosa. Que te vengas a limpiar todo eso delante de él. Y entonces ya cuando estás limpio, tu alabanza va a subir con olor grato, porque tú vas a estar limpio, él te va a limpiar. Amén. Esa plática con él es la que te va a limpiar, esa confesión. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel, él nos escucha, ¿no? ¿Quiénes son? Y hay que ir con justicia. ¿Quiénes son los justos? Justos son los que reconocen sus errores, los que ponen sobre la balanza las dos cosas. Por ejemplo, en una discusión, no, pues yo tengo razón en esto, pero fulano tiene razón en esto otro, y estableces justicia. Justo es los que obedecen, los que saben reconocer un liderazgo y decir: a ver, si él está ahí en ese lugar, es porque el Señor lo puso en ese lugar y yo tengo que obedecerlo. Eso es justicia. Justos son los que apoyan, son los que te ven cargando algo y dicen: ¿sabes qué? No te voy a dejar solo. Si tú estás haciendo eso por la iglesia, yo voy a ir y te voy a ayudar, te voy a echar la mano. Justos son los que dan generosamente, los que cuando le piden una milla dan más, porque ese es un mandamiento del Señor. Los que cuando les quitan la capa, dice, le da todo lo demás. O sea, justos son los que diezman, porque son aquellos que reconocen que de Dios ha venido lo que ellos tienen, lo que tienen en su casa. Justos son los que ofrendan. Hay que tratar de vivir con justicia. Hay que ser amorosos. Justos son los misericordiosos, porque saben reconocer que nosotros también nos equivocamos. Si tú no eres capaz de perdonar, es porque no sabes reconocer que el Señor a ti te ha perdonado. Esos son los justos. Y esos son de los cuales la alabanza llega con olor grato delante del Señor. Si no tenemos esas actitudes, si no tenemos esos frutos, si no tenemos esa condición, si no nos limpiamos de eso, entonces nuestra alabanza no va a llegar.
Amén. Justos son los empáticos. Amén. Ok, está muy bien todo esto. ¿Qué nos ayuda o qué nos...? Vamos a hablar del poder de la alabanza. En Primera de Crónicas, 16, les voy a leer aquí. No se desesperen. Dice, Primera de Crónicas 16, fíjense cómo David es de la tribu de Judá. En David había una promesa de Jacob de que él iba a ser rey. No fue el primer rey, pero la palabra que estaba declarada sobre Judá finalmente hizo fruto en él. Y eso es algo que también debemos nosotros de apreciar de esto, que toda palabra que nos ha sido dada se va a cumplir. No hay palabra ociosa que sea declarado sobre nosotros de bendición que no se cumpla. Y esa palabra se cumplió en David. Entonces David, como su naturaleza era de la tribu de Judá, en él estaba la alabanza y la adoración. Amén. Entonces, en el Primera de Crónicas 16 dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y alabasen a Jehová, Dios de Israel. Así el primero, el segundo después de él, da todos los nombres, los sacerdotes que sonaban continuamente con las trompetas, los primeros eran con sus instrumentos de salterios y arpas, y los címbalos, y sonaban las trompetas, ¿verdad? Y dio una declaración de acción de gracias. Todo, él sabía que ahí estaba la fortaleza. Y yo siempre había oído mucho de el levantar el tabernáculo caído de David y de la alabanza profética. ¿Por qué es una alabanza profética? Porque se hace la fiesta aún antes de haber ganado. O sea, tú estás haciendo la fiesta, tú estás haciendo que suene la música, que dancen y todo, y todavía no has ido a la batalla. Pero el hacerlo es lo que te está abriendo las puertas para ganar la batalla. Por eso es profética, porque la haces antes de que sucedan. Tan es así que si vamos ahora al capítulo 18 del mismo Crónicas, dice 18:1, dice, después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y a los moabitas, y los moabitas fueron siervos de David. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates, y le tomó David 1000 carros. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad Ezer, David hirió de ellos a 22,000 hombres. O sea, la alabanza, primero en el 16 y en el 18, la conquista de todos tus enemigos puestos debajo de tus pies, a resolver los problemas. Todo lo que se ha levantado contra ti, lo que ha limitado tus ganancias, las enfermedades, las deudas, las malas decisiones, las injusticias en tu trabajo, las injusticias a las que te has enfrentado, todo lo que estorba, primero es la alabanza y luego la victoria. Primero la alabanza y luego la victoria. Primero la danza y luego la victoria. Y tiene que haber también sacerdocio, y tiene que haber levitas haciendo la obra que tengan que hacer, ¿verdad? Pero primero, proféticamente, primero la alabanza y primero la victoria. Ahí termina la parte que preparé. Ahora viene lo que me dijo el Señor. El Señor me dijo,
que Él le ha mostrado al pastor Ángel ese camino y que por eso le está abriendo las puertas y se las va a seguir abriendo para que haga todo lo que quiera hacer en este lugar. El Señor me dijo que Él nos ha predicado de la alabanza y del agradecimiento y por eso lo ha sanado, dice el Señor. Entonces, tomemos el ejemplo. En la cabeza se está dando, en nosotros también se puede dar. Nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, tenemos que ser sacerdotes y tenemos que ser adoradores y alabadores, danzadores, guardias del templo, lo que el Señor nos ponga a hacer, asumir un papel levítico, de ayuda al templo, consagrarnos para el templo, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, esa es la parte que yo creo que es un regalo para todos nosotros. Ahorita que estábamos danzando, me quebrantó mucho el Señor, porque ahí todos parados, me dio una visión como si todos los que estaban ahí, todos, no nada más los que estaban ahí, toda la iglesia, era un pueblo que había estado caminando por un desierto. O sea, los veía en ese caminar, lo veía con sus pies llenos de arena y todo. Y el Señor me dijo, diles que están por entrar a la tierra prometida. Este ha sido un proceso, han sido muchos años. Ha habido gente aquí que se ha comprometido, ha habido gente aquí que ha crecido. Hemos habido de todo, hemos habido de los que somos inconsistentes, de los que a veces no venimos, etcétera. Pero ha habido gente constante, que aún dentro de los mismos inconsistentes no ha faltado, todos han tenido ese corazón de aferrarse al Señor y el Señor les va a recompensar, pero necesitan tomar decisiones de verdaderamente ser sacerdotes de su casa, interceder. El otro día lo platicábamos, ¿quién se levantará para interceder por tu matrimonio? ¿Quién se levantará para interceder por tus hijos? ¿Quién se levantará para interceder por los matrimonios? ¿Quién se levantará para interceder por los niños? Necesitamos sacerdotes, gente que de corazón le diga al Señor, Padre, yo me quiero comprometer, yo quiero empezar a levantarme a las 4:30, a las 5, a la hora que tú digas, o quiero destinarte una hora antes de dormirme, una hora de intimidad contigo. Que necesitamos esos sacerdotes y necesitamos la alabanza, la danza, la música. Necesitamos también declarar, agradecer todos los días, alabarlo. Hoy que escuchaba ayer en el introductorio diciéndole al Señor que tú eres grande, tú eres poderoso, tú nos has sacado, tú nos has librado. Eso es cuando tú empiezas a establecer con tu boca todas las bondades, todas las virtudes de Él, eso empieza a activarse en tu vida. El Señor, cuando tú le dices, tú eres un poderoso guerrero, el Señor ya le hace cuenta que le estás diciendo, órale, se empieza a levantar de donde está y le coge su espada. Y a ver, hijo, ¿quiénes son tus enemigos? Y empiezas a activarlo a Él, pero porque tú con tu boca estás declarando esa grandeza de Él. Tú eres mi libertador, mi escudo, mi fortaleza, mi pronto auxilio, mi sanador. Tú eres el que me da la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento. Y entonces tú empiezas a activar todo eso y tú vas a ser rey. Vas a ser sacerdote para pelear esa batalla y vas a ser rey. En la alabanza, en el agradecimiento está el reinado. Ahí está, detrás de eso está todo lo que tú has deseado. Ahí está. Y el Señor te lo quiere revelar hoy para que lo pongas en práctica. Amén. En nombre de Jesús.